¿En qué piensas? Descubrí que me importan demasiado la reputación, el estatus y la opinión de los demás sobre mí. Cometí un error en el deber. No tuve valor para ser honesto. Y hasta mentí y engañé a otras personas para preservar mi imagen. Pero me sentí mucho peor luego de mentir. No sé qué hacer al respecto. Yo he tenido esa clase de experiencia. Sin embargo, logré hacer algunos cambios gracias a una situación dispuesta por Dios y a las revelaciones del juicio de sus palabras. Grandioso. ¿Podrías compartir tu experiencia? Claro. Recuerdo que, en mayo de 2021, estábamos grabando un video musical del hermano Liu cantando. Y yo trabajaba en iluminación. El hermano Liu se movía por el escenario. Y es un poco alto y tiene bastante zancada. Así que yo debía estar atento de su caminar. Y mover las luces en función de eso. Si no seguía el ritmo y cruzaba la luz de fondo sobre su cabeza, habría un problema de continuidad en la edición final. Antes de empezar a grabar, me dije a mí mismo que tenía que concentrarme. Al no haber ningún problema en las primeras tomas, me fui relajando un poco. A punto de terminar de grabar, el director dijo que quería un par de tomas más. Por lo que, cuando empezamos a rodar, yo aún estaba mirando otro monitor. Y no me enteré hasta que el hermano Liu estaba en la sombra. Moví la luz rápidamente, pero no fui tan rápido. Y la cabeza del hermano Liu se salió de la luz y volvió a entrar. La toma era inservible. Normalmente, cuando tenemos un problema en el escenario, tenemos que avisar inmediatamente al director y hacer otra toma. Sí. Pero yo solamente estaba sujetando el intercomunicador y no me atrevía a abrir la boca. No me salían las palabras. Me sentía muy confundido. Y pensaba que allí no solo estaba el director, sino también muchos hermanos. Si confesaba un error tan básico, ¿qué llegarían a opinar de mí? ¿Dirían que había sido imprudente? Sería muy bochornoso. Si, por el contrario, no decía nada, sería irresponsable. Tendría repercusión directa en la calidad del video si se utilizaba la secuencia. Sí. Justo cuando estaba debatiéndome con esto, oí decir al director, «Esta es buena, vamos a hacer la siguiente». Vi que el hermano que grababa ya había cambiado su equipo, así que me puse a buscar excusas. Pensaba, está grabado. Si digo algo, todos tendrán que volver a encender sus equipos, lo que será un gran lío. Tal vez no debo comentarlo. Era una sola toma de todos modos, y quizás ni la usen. Además, ni se veía el problema, a menos que observaras atentamente. Decidí mantenerme callado. Tras la grabación, cada vez me sentía más culpable. ¿No estaba siendo un mentiroso a sabiendas? Podría engañar a la gente, pero ¿a Dios? Así pues, le hablé al director de mi error. Dijo, hemos terminado y todos han recogido. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decírmelo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubieras hecho, no habríamos tardado en volver a grabarlo. Tiene razón. Ante el gesto de impotencia del director, me sentí aún peor y tuve muchas ganas de darme una bofetada. ¿Por qué razón me había costado tanto admitir mi error? ¿Por qué me supuso un esfuerzo ser sincero? Con dolor, hice una plegaria a Dios. Dios mío, cometí un error y no tuve el valor de admitirlo, por miedo a que me menospreciaran. Dios mío, estoy sufriendo mucho ahora. Por favor, guíame para conocerme a mí mismo. Amén. Amén. Luego leí unas palabras de Dios. Si tuvieras que admitir tus errores,
ser honesto, decir la verdad y permitir a todo el mundo ver tu verdadera cara, para que tu imagen y estatus en el corazón de la gente desaparecieran por completo. O sacrificar tu vida por Dios. ¿Qué elegirías? Difícil, ¿verdad? Podrías decir, yo elegiría dar mi vida por Dios. Estoy dispuesto a morir por Él. Podrías conseguirlo. Pero si no fueras a morir ahora, sino que fueras una persona honesta y dijeras algo auténtico, algo que afecte a los hechos, a tu futuro y tu destino, cuyas consecuencias tal vez no resultaran en tu beneficio, y los demás dejaran de admirarte, y tu reputación se destruyera, ¿podrías hacerlo? Es lo más difícil de hacer, mucho más que entregar tu vida. Podrías decir, no voy a decir la verdad. Prefiero morir por Dios a decir la verdad y ser una persona honesta. Prefiero morir a que todo el mundo me desprecie y piense que soy una persona corriente. ¿Qué muestra esto? ¿Qué más aprecia la gente? Lo que más aprecia la gente no es su vida, sino su estatus y su reputación, cosas controladas por actitudes satánicas y corruptas. Puedes sacrificar tu vida con una sola palabra, en un único impulso. Dios no quiere que sacrifiques tu vida, sino que seas una persona realmente honesta, que diga lo que tiene en el corazón y se lo muestre a todos. ¿Es fácil para ti? No lo es. Dios no te pide que sacrifiques nada, ni tu vida. ¿Acaso no te la ha dado Dios? ¿De qué le serviría a Él tu vida? Dios no la quiere. Quiere que hables con sinceridad, que muestres a los demás quién eres y lo que piensas en tu corazón. ¿Puedes mostrar eso? Aquí, esta empresa se vuelve difícil y puedes decir, hazme trabajar duro y tendría fuerzas para hacerlo. Pídeme que me sacrifique y renunciaré a todos mis bienes. Mis padres, mis hijos, mi juventud, mi matrimonio y mi carrera. Todo esto es fácil de sacrificar. Pero hablar honestamente, de corazón, es lo que no puedo hacer. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque una vez que lo hagas, cualquiera que te conozca o esté familiarizado contigo te verá de manera diferente. Ya no te admirarán. Habrás perdido tu imagen y tu integridad y dignidad habrán desaparecido. Ya no existirá tu elevado estatus y prestigio a ojos de los demás. Por eso, pase lo que pase, no dirás estas cosas. Se produce una batalla en el corazón de ellos al encontrarse con esto. Y cuando ésta termina, algunos finalmente superan sus dificultades, mientras que otros aún no lo han logrado. Y siguen siendo controlados por sus actitudes satánicas y corruptas, y su propio estatus, reputación y lo que ellos llaman dignidad. Esto es una dificultad, ¿verdad? El mero hecho de hablar con honestidad y decir la verdad no es un gran acontecimiento. Y sin embargo, a muchos héroes valientes, a muchas personas que han jurado dedicar su vida a Dios y esforzarse por Él y dedicarle a Él todo el tiempo que duren sus vidas. A muchos que le han dicho cosas grandiosas a Dios les resulta imposible hacerlo. Amén. Amén. Este era justo mi estado. Mi imagen y estatus eran demasiado importantes para mí. No fui capaz de decir nada que admitiera mi error, por temor a quedar mal. Al descubrir mi error, creí que los demás me menospreciarían si lo admitía, y pensarían que no sabía ocuparme de algo tan simple. Por querer preservar mi imagen, no dije nada y hasta lo disimulé, creyendo que nadie se enteraría.
y que no me criticarían por ello. Entonces podría conservar mi imagen a ojos de ellos. Vi que eso podría repercutir en la labor de la iglesia, y pese a sentirme mal por ello, me daba demasiado miedo ser podado y tratado y quedar mal. Así que busqué una excusa para consolarme. Probablemente no usen la toma. ¿No me estaba mintiendo a mí mismo? Qué egoísta de mi parte. Sentí enorme pesar por mi deshonestidad hacia Dios y mis hermanos, solo por preservar mi imagen y estatus. Por ello, oré a Dios. Dios mío, no confesé mi error nada más que por mi imagen y mi estatus. Sé que esa no es tu voluntad, pero es como si estuviera poseído y no pudiera escapar de mi corrupción. Dios mío, te pido que me guíes para poder librarme de mi corrupción. Amén. Amén. Luego, leí unas palabras de Dios que me aportaron una senda. Veámoslas en video. Bien. Dios Todopoderoso dice: Dios ha predestinado que solo las personas honestas puedan formar parte del reino de los cielos. Si no eres honesto, y si en tu vida tu práctica no está dirigida a ser honesto, y no revelas tu verdadero rostro, entonces jamás tendrás oportunidad alguna de obtener la obra de Dios o sus elogios. No importa lo que estés motivado a hacer, debes tener una actitud honesta. Por ejemplo, ¿llevar a cabo un deber exige una actitud honesta? Si, mientras realizas tu deber, hay algunas cosas que no has hecho de forma adecuada, entonces debes desnudarte y examinarte a ti mismo, y luego buscar los principios de la verdad, esforzarte para hacerlo apropiadamente la próxima vez, sin ser superficial. Si no lo intentas y satisfaces a Dios con un corazón honesto, y siempre buscas complacer tu propia carne o tu orgullo, entonces ¿serás capaz de hacer un buen trabajo mientras obres de esa forma? ¿Puedes realizar bien tu deber? Desde luego que no. Si tras cometer un error puedes tratarlo correctamente y eres capaz de permitir que todo el mundo hable de él, lo debata y lo evalúe con libertad, si puedes exponerte al respecto y analizarlo, ¿cuál será la opinión de todo el mundo sobre ti? Dirán que eres una persona honesta, porque tu corazón está abierto a Dios. Podrán ver tu corazón mediante tus acciones y comportamientos. Pero si intentas disfrazarte o engañar a todo el mundo, la gente tendrá un mal concepto de ti y dirá que eres un necio y una persona poco prudente. Si no intentas fingir ni poner excusas, todos dirán que eres honesto y prudente. ¿Y qué te convierte en prudente? Todo el mundo comete errores. Todo el mundo tiene fallos y defectos. Y en realidad, todo el mundo tiene el mismo carácter corrupto. No te creas más noble, perfecto y bondadoso que los demás. Eso es ser totalmente irracional. Una vez que tengas claro el carácter corrupto de la gente y la esencia y el verdadero rostro de la corrupción del hombre, no te sorprenderás de tus propios errores, ni le apretarás las tuercas a los demás cuando cometan uno, sino que afrontarás ambas cosas correctamente. Solo entonces
serás perspicaz y no harás tonterías, lo cual te convertirá en alguien prudente. Aquellos que no son prudentes son gente necia y siempre insisten en sus pequeños errores, mientras entre bastidores son unos tramposos. Es repugnante. De hecho, lo que haces les resulta obvio al instante a otras personas, pero sigues actuando con total descaro. A los demás les parece la actuación de un payaso. ¿Acaso no es estúpido? Sí. La gente estúpida carece de sabiduría. No importa cuántos sermones oigan, siguen sin entender la verdad ni ver nada tal y como es realmente. Siempre están en su púlpito, pensando que son diferentes de todos los demás y son más respetables. Esto es arrogancia y santurronería. Es necedad. Los necios carecen de comprensión espiritual, ¿verdad? Los asuntos en los que te muestras estúpido e imprudente son aquellos en los que no tienes comprensión espiritual y no puedes entender la verdad fácilmente. Esto es así. Amén. Con esto aprendí que todo el mundo comete errores en el deber. Es normal. Sí. No podemos disimularlos, sino que tenemos que hablar con franqueza y sincerarnos sobre nuestra corrupción y nuestros defectos. No podemos proteger nuestra imagen, Tienes razón. sino ser honestos como exige Dios. Eso es lo único realmente digno y lo único que Dios aprueba. Sí. Amén. Sin embargo, me importaba demasiado lo que opinaran otros. Y solamente quería conservar mi estatus e imagen ante sus ojos. Solo quería disimular los errores que cometiera por miedo a que se enteraran. Y no tuve el valor de contarlos, ni siquiera cuando me sentí culpable. Ni siquiera pensé en el perjuicio que ello podría provocar en el trabajo de la casa de Dios. No me ocupaba de los intereses de la casa de Dios, y no era para nada honesto. ¿Cómo podría así cumplir con el deber? Tienes razón. Al pensarlo, me sentí fatal. Después deseé cambiar de estrategia en el deber. Gracias a Dios. Si lo piensas, todo el mundo comete errores en el deber. Es normal. Sí. Afrontarlo con calma y ocuparse enseguida de ello nos ayuda a mejorar. No repercutirá en el trabajo y tampoco es tan doloroso. Cierto. Eso es. Posteriormente, cuando cometía errores en la grabación y me sentía confundido sobre si reconocerlos o no, me daba cuenta de que solo trataba de conservar mi imagen y estatus. Oraba a Dios y le pedía que me guiara para practicar la verdad y ser honesto, de modo que reconociera mi error. Demos gracias a Dios. Al hacerlo comprobaba que los hermanos y hermanas no me culpaban, sino que eran prácticos al respecto y hacíamos otra toma. Demos gracias a Dios. Me sentía mucho mejor y sentía la paz y el gozo derivados de practicar la verdad. Demos gracias a Dios. Un día estábamos trabajando en otro video musical. Antes de empezar a grabar, el director me preguntó: ¿luces preparadas? Atento a los fotogramas. Creía haber mirado bien todos los fotogramas, así que, confiado, respondí: preparadas, todo bien. Pero tras una toma me di cuenta de que me había olvidado de encender un par de luces. Entré en pánico. Quise decir algo, pero dudé. Pensaba que había afirmado confiadamente delante de todos que todo estaba listo, por lo que si admitía que me había equivocado, ¿qué opinarían de mí? ¿Perderían la confianza en mí? Olvidarse de encender las luces era un error de principiante. ¿Cómo podría volver a dar la cara si lo admitía? ¿Pensarían los demás que era un inútil por haber fallado en una tarea tan simple?
Me sentí muy confundido durante un rato. Me parecía estar caminando sobre brasas, sin saber si informar de lo que había hecho mal. Ya habíamos hecho varias tomas, por lo que si decía algo, tenía temor de que todos me criticaran por no haber hablado inmediatamente. Después de devanarme los sesos, pensé que podría hablar a solas con el editor del video y pedirle que ajustara la iluminación, para no tener que reconocer públicamente mi error. Eso resolvería el problema del video y mantendría mi buena reputación. Así, cuando terminamos de grabar, hablé con el hermano de edición y le quité importancia. Tuve un problema con la iluminación la primera vez. En comparación, no está tan mal. Son simples diferencias de brillo. Sería estupendo que me ayudaras. Me creyó y me dijo que me ayudaría a corregir la iluminación. Me sentí fatal a medida que me salían las palabras por la boca, ya que era un gran problema. Pero yo dije que no era para tanto. ¿No estaba mintiendo con toda la intención? Sí. Al final, aquel hermano tardó más de 3 horas en corregir la luz en esa toma. Seguro fue un gran fastidio. Sí. Sí. A la mañana siguiente, el director me preguntó por qué no le había contado inmediatamente un problema tan importante. Como no sabía qué decir, traté de buscar algunas excusas para explicarlo. Me dijo, esto ya ha sucedido anteriormente y no dijiste nada. Estás retrasando el trabajo. Sí. La verdad, deberías reflexionar. Me sentí muy culpable cuando dijo eso. Detestaba que de nuevo me hubiera controlado la corrupción y no hubiera practicado la verdad. Me arrodillé ante Dios a orar. Dios mío, me importa demasiado mi reputación. Esta vez no solo me negué a hablar sobre mi error, sino que manipulé para ocultarlo. Soy realmente astuto. Dios mío, quiero arrepentirme. Te pido que me guíes y salves. Amén. Amén. Después leí estas palabras de Dios. La humanidad de los anticristos es deshonesta, lo que significa que no son sinceros. Todo lo que dicen y hacen está adulterado por sus propias intenciones y objetivos, y esconde tácitos e indecibles trucos, métodos, propósitos y conspiraciones. Hablan de una manera tan adulterada que es imposible saber qué palabras son verdaderas o falsas, acertadas o equivocadas. Al ser deshonestos, sus mentes son muy complejas. Están llenas de enredos y cargadas de trucos. No dicen nada directamente. No dicen que 1 es 1, que 2 es 2, que sí es sí y que no es no. En todos los asuntos son sutiles y dan muchas vueltas a las cosas. Las causas y las consecuencias, los méritos y los inconvenientes desde todos los ángulos, luego manipulan sus palabras, de tal modo que todo lo que dicen suena muy engorroso. La gente honesta no las entiende y es fácilmente engañada y embaucada. Y cualquiera que habla con personas así considera la experiencia extenuante. Nunca dicen que 1 es 1 y 2 es 2. Nunca dicen lo que piensan, ni describen las cosas tal y como son. Todo lo que dicen es indescifrable. Y los objetivos e intenciones de sus acciones son muy complejos. Y si habiendo hablado, se exponen o se les descubre, se apresuran a inventar otra mentira para encubrirse. Estas personas suelen mentir, encubrir sus mentiras y engañar a los demás para proteger sus propios secretos y su privacidad. Y cuando, como ocurre a menudo, sus mentiras se descubren, se ven y quedan al descubierto, mienten más para encubrirlas.
apilando mentira sobre mentira. La impresión de ellas que tiene la mayoría es la de no saber cuáles de sus palabras son ciertas, cuándo están diciendo la verdad, y aún menos cuando dicen falsedades. Cuando estas personas mienten, no se ruborizan ni se inmutan. Es como si dijeran la verdad. ¿No significa que la mentira es su naturaleza? Por ejemplo, en cualquier asunto sencillo, parecen buenos con los demás, considerados y cálidos en su discurso, lo cual es agradable y conmovedor de oír. Pero incluso en este asunto tan simple nadie puede decir si están siendo sinceros, ni si hay alguna intención o propósito detrás de sus palabras, o qué buscan exactamente. Incluso las palabras amables están adulteradas y resultan poco sinceras al salir de sus bocas. ¿No se ha convertido la mentira en su naturaleza? Estas personas mienten sin tener en cuenta las consecuencias, mientras sus palabras los beneficien inmediatamente y engañen a otros. Mientras puedan lograr sus objetivos, no tienen en cuenta las consecuencias. En cuanto se ven expuestos, siguen ocultando, mintiendo y engañando. Su principio y método para relacionarse es engañar a la gente con mentiras. Tienen dos caras y hablan en función del público. Hacen lo que exija la situación, son escurridizos. Se les llena la boca de mentiras y no son de fiar. Cualquiera que esté en contacto con ellos, durante un tiempo acaba engañado o alterado, y no puede recibir provisión, ayuda o edificación. Da igual que las palabras que salgan de la boca de estas personas sean agradables o desagradables, sean razonables o sean absurdas, acordes o discordantes con la humanidad, sean bruscas o sean civilizadas. En esencia, todas son mentira. Amén. Las palabras de Dios exponen la naturaleza astuta y taimada de los anticristos. Son deshonestos de palabra y obra. De su boca no sale una palabra cierta. Así es. Para disimular, no dejan de mentir y de ocultar sus despreciables motivaciones impúdicamente. Quienes son anticristos son muy malvados. Al mirarme a mí mismo, las palabras de Dios parecían tratar sobre mí. No estuve atento durante la grabación y eso provocó un error. No lo reconocí por temor a que los demás me menospreciaran, así que me devané los sesos buscando disimularlo. Hablé con el hermano de edición para que lo arreglara. Manipulé y le mentí diciéndole que no era un gran problema, para que creyera que era algo sencillo. Fui demasiado astuto. ¿No era tan malvado como un anticristo? Sí. A Dios le agradan los honestos. Pero mis mentiras y mi maldad eran mi naturaleza. ¿Eso no es odioso para Dios como los anticristos? Sí. Recordé que el Señor Jesús manifestó: sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Amén. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Según Dios, las mentiras vienen del maligno, del diablo, y los que siempre mienten son diablos. Eso es. Al mentir constantemente y sumar el engaño a las mentiras, ¿no era como Satanás? Sí. Lo que decía tenía un elemento demoníaco, era engañoso, y perturbaba el trabajo de la casa de Dios. Sí. Sí. Ese error que cometí en la grabación podría haberse resuelto con la simple aceptación, que habría prevenido muchas pérdidas evitables. Sin embargo, para preservar mi imagen y mi posición,
Le di vueltas y vueltas, pero no dije ni una palabra honesta. Terminé mintiendo y ocultándolo aún más, engañando a los hermanos. El hermano editor tuvo que pasarse más de 3 horas ayudándome a arreglar el error. No tenía en cuenta el trabajo de los otros, ni qué clase de consecuencias podrían tener esas tomas fallidas en el video definitivo. ¡Qué egoísta era! Cierto. Todo lo que hacía, a causa de mi carácter corrupto, perjudicaba a los demás y a mí mismo. Era realmente repugnante e indignante para Dios. Me embargaron el pesar y los reproches. Oré a Dios, porque quería dejar de proteger mi imagen y ser una persona sencilla, abierta y honesta. Amén. Amén. Después leí unas palabras de Dios. ¿Quieres leerlas? Claro. Aquí. Debes buscar la verdad para resolver cualquier problema que surja y nunca disfrazarte o ser falso con los demás. Tus defectos, tus carencias, tus fallos y tus actitudes corruptas, compártelos. No los guardes dentro. Aprender a abrirse es el primer paso para entrar en la verdad y el obstáculo más difícil de superar. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. ¿Qué significa dar este paso? Significa que estás abriendo tu corazón y mostrando todo lo que tienes, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, que te estás descubriendo ante los demás y ante Dios. Que no le ocultas nada a Dios, que no disimulas ni te disfrazas, libre de mentiras y libre de trampas. Y que también eres sincero con los demás. De esta manera vives en la luz. Dios te escrutará y otros podrán comprobar que actúas con principios y cierta transparencia. No es necesario que ocultes nada, hagas modificaciones ni emplees trucos en aras de tu reputación, tu dignidad y tu estatus, y esto también es aplicable a cualquier error que hayas cometido. Ese trabajo inútil es innecesario. Si no lo haces, vivirás de forma fácil y sin cansarte, y totalmente en la luz. Esa es la única clase de personas que pueden ganarse el elogio de Dios. Luego, debes aprender a analizar tus pensamientos e ideas. Cualquier cosa que estés haciendo que está mal y cualquier comportamiento que tengas que no le gustará a Dios, debes poder revertirlo y rectificarlo. ¿Cuál es el propósito de rectificarlo? Es aceptar y tomar en cuenta la verdad, rechazar las cosas de Satanás que hay en tu interior y reemplazarlas con la verdad. Antes, hacías todo según tu naturaleza corrupta que es astuta y engañosa. Sentías que no podías lograr nada sin mentir. Ahora que entiendes la verdad y detestas la forma de hacer las cosas que tiene Satanás, ya no te comportas de ese modo. Actúas con una mentalidad de honestidad, pureza y obediencia. Si no te guardas nada, si no te pones una careta, una impostura, una fachada, si te expones ante los hermanos y hermanas, si no ocultas tus pensamientos y reflexiones más íntimas, sino que permites que los demás vean tu actitud sincera, entonces la verdad echará raíces poco a poco en ti, florecerá y dará frutos. Dará gradualmente resultados. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Descubrí sendas de práctica en las palabras de Dios. Y aprendí a sincerarme cuando me encontrara con problemas y a abrir mi corazón a Dios, en vez de ser un falso, o de ser astuto y mentiroso para preservar mi imagen. Supe que tenía que abrirme a los demás acerca de mi corrupción, mis faltas y errores, incluidas mis motivaciones ocultas. Esa es la parte más decisiva de la entrada en la verdad. Sí. Lograr eso es la única vía para librarse poco a poco de la corrupción y vivir con semejanza humana. Amén. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Supe que no podía seguir actuando por el bien de mi estatus
Sí. sino que tenía que aceptar el escrutinio de Dios y la supervisión de los hermanos. Por ello, me sinceré con los demás acerca de mis errores y de la corrupción que había revelado entre tanto. También hice cosas para castigarme, para grabarlas en mi memoria. Gracias a Dios. En realidad no es difícil admitir los errores. La auténtica dificultad es estar tan atrapado en un carácter corrupto. Así es. Este incidente me hizo entender un poco mi carácter astuto Gracias a Dios. y juré que haría cambios en él. Unos días después, grabando mientras miraba detalles en otra cámara, un cantante se salió del área iluminada en cuanto no presté atención. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, había cantado unos cuantos versos. Así que tuvimos más de 10 segundos de imágenes inservibles debido a la iluminación. Me preguntaba, ¿cómo pude haber vuelto a cometer ese mismo error? Me equivocaba mucho últimamente. ¿Qué opinarían todos si lo admitía? ¿Dirían que no me tomaba en serio el deber? Mientras dudaba si decir algo, de pronto comprendí que trataba de proteger nuevamente mi estatus. Y recordé la repercusión que tuvo en los hermanos y en la labor de la iglesia, cuando previamente me había protegido y no había practicado la verdad. También me acordé de lo nefastos que fueron mis esfuerzos por ocultar mis errores, y de todo el dolor y la tristeza derivados de mentir. Supe que no podía manipular y ser un mentiroso, sino que esta vez tenía que practicar la verdad. Amén. Amén. Así pues, dejé de vacilar, agarré el intercomunicador y se lo conté al director. Gracias a Dios. Después empecé a practicar conscientemente la honestidad en el deber, a admitir activamente errores. No pensaba constantemente en mi estatus y mi reputación, sino en los intereses de la casa de Dios. Con todo esto, no solo había menos trabajo de corrección de errores, sino que la labor de la casa de Dios no sufría pérdida por mis errores. A veces oía que los hermanos y hermanas me reprendían y exhortaban por el intercomunicador, pero esa forma de trabajar me hacía sentir en calma y en paz, Gracias a Dios. y experimenté verdaderamente lo doloroso que es mentir y engañar por mi imagen y por mi reputación. Así Sí. es. Sí. Practicar la verdad y ser honesto es el único modo de tener dignidad y de vivir en la luz. Demos Demos gracias gracias a a Dios.